pantallas, pero sin Ya, grabar. sin grabar, Y ¿no? todo Ya Ya está mismo, grabando, ya está grabando. ya estamos grabando otra ahí vez, está ¿ves? grabando. Pero no los veo yo. Bien, ya mismo me han de salir. Vamos, entonces. Aquí nos vemos como sea. Ya, ahí los recuperé. Qué bárbaro esto. Bien, bueno, entonces retomo el tema de, ¿cómo se llama? El tema de la remisión. Bueno, entonces les contaba que hace 10 años atrás, más o menos, ¿no? Bueno, más de 10 años, porque ya tenemos el gobierno de Lenín Moreno, que ya está por terminar, ¿no? Entonces, hubieron estos procesos de, digamos, de depurar estas deudas, ¿no? De las obligaciones tributarias de algunas instituciones de la administración pública, ¿no? Y la doctrina, y digo la doctrina porque son aquellos que debaten diariamente o a través de artículos científicos o de digamos, editoriales, ¿no? En el periódico, etcétera, que establecieron y dijeron, bueno, ¿cuándo realmente se debe aplicar la remisión? ¿No? ¿Y por qué tenemos que darle de baja a un montón? Ustedes escucharán, ¿no? Que una de las críticas que se hace justamente al gobierno de Lenín Moreno es que se hizo el perdón o la disculpa de algunas deudas tributarias, ¿no? Y entonces dice, claro, cómo no puede cubrir y cómo no se profundizó la deuda, ¿no? Pública, porque en definitiva, ven, usó este mecanismo de extinción de algunas obligaciones tributarias y el Estado ya no tiene cómo recuperar plata, ¿no? Y fueron algunos millones de dólares y entonces este, se le criticó mucho esto porque le dijo, oiga, ¿usted cómo perdona sí, a las empresas privadas para que ellos descarguen deudas, ¿no? Y el Estado se queda más que endeudado porque ya no tiene cómo recuperar ese dinero, ¿sí? ¿Y cómo va a cubrir el déficit fiscal, ¿no? Entonces yo sí creo que definitivamente las medidas económicas, las políticas económicas, ¿no? Como lo vimos ya realmente en este gobierno, han sido de pésima estrategia. Sí, hay que ser realistas, se han tomado decisiones equivocadas y fíjense ustedes, o sea, a dónde hemos llegado. Nos sorprende este COVID y se triplica, ¿ven? Si ya teníamos una deuda que supuestamente era una deuda, digamos, inflada, ¿no? Bueno, no inflada, sino escondida, y que ellos sacaron a la luz, digamos, otros rubros que supuestamente no habían sido contabilizados dentro de la deuda pública, ¿ya? Entonces, digamos, una contabilidad maquillada, ¿no? Lo cual no es real, pues entonces ahí es donde profundizaron, digamos, la crisis, ¿no? Económica. Y toman este tipo de medidas simple y llanamente para congraciarse con el sector privado y para decir que los empresarios respalden a un gobierno que definitivamente, según las últimas encuestas, sí, ya no llega creo que ni al 5% de aceptación, o al 10 o al 15, ya le vamos a regalar el 20, pero no llega más, sí, porque definitivamente no hemos visto mejoría en la economía y lo único que hemos podido saber es que estamos cada día más endeudados. Entonces, fíjense ustedes, lo peligroso que se vuelve este modo de extinguir las obligaciones si no sabemos usarlo, ¿no? Si realmente no sabemos cuál es la intención del legislador y cuál es la intención realmente de, digamos, hacer uso de estas disculpas, no se disculpa la deuda o la obligación principal, no son las accesorias, intereses, recargos y multas. Pero como yo les dije, el dinero tiene un costo en el tiempo, ¿no? Y por eso es que se generan estos intereses, las multas y los recargos. Son indemnizaciones compensatorias, ¿sí? Anticipadas que la ley le permite al Estado recaudar, precisamente para que no pierda el valor del dinero, ¿no? Que puede perderse y que obviamente perjudica.
¿no? Al mismo Estado, ¿no? El Estado puede tener ahorro, ¿no? Y eso es como cuando usted está en la cuenta bancaria, ¿no? Que fíjense ustedes, o sea, yo me quejo todo el tiempo porque hoy día, si usted no pasa por el sistema financiero, no está en nada, ¿no? Pero el sistema financiero, fíjense ustedes que hacían una publicidad ahora, ¿no? Me parece que era Banco del Pacífico y Banco Bolivariano, que los dos tengo cuenta, ¿no? Y dice, ponga $200 a congelarse, ¿sí? A 6 meses, y lo único que le daban a uno son $12 en 6 meses. Sí, y dice, hoy puede duplicar el valor si es que sale sorteado en un sorteo ahí que uno no sabe, pero a la larga, si usted no sale sorteado, solo recibirá $12 en 6 meses que tiene $200 congelados, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Y uno dice, bueno, o sea, ¿sabe lo que a mí me cuesta 6 meses guardar, así sea $200? Sí, que supongamos que yo tengo una emergencia, no los puedo deshabilitar y encima el costo de esos 6 meses congelados es irrisorio, ¿no? Y entonces las inversiones se vuelven también un poco, fíjate que todo esto tiene que ver, el sistema financiero también es parte del motor de toda esta política económica, ¿no? Entonces, a veces, no, a veces pensamos solamente como por partes, ¿no? ¿Qué pasa en el sector financiero? Y no hacemos esa conexión, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la política económica o con todo lo que tiene que ver con el manejo productivo, ¿no? Y demás. Entonces tenemos que hacerlo, ¿no? Porque, fíjense ustedes, no hay préstamos, que es una política económica, ¿no? Préstamos para el agro, para el turismo, para desarrollar, digamos, actividades. Y entonces decimos, ¿por qué no hay? ¿No? Y entonces ahí es donde la doctrina, ¿no? Comienza a analizar y a decir, bueno, entonces, ¿por qué perdona usted deudas? Si a la larga, así usted recupere los valores, no le da liquidez, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que evaluar este modo de extinguir las obligaciones, ¿sí? Amerita realmente de un análisis profundo económico-financiero, ¿sí? No puede ser utilizado como un mecanismo para congraciarse con los votantes, ¿sí? O con los ciudadanos para que crean que nos ha dado un beneficio, ¿no? Entonces yo me beneficié de poder no pagar, sino solo la obligación, la pagué, me liberé, ok, perfecto. Ese es el fin de este modo de extinguir las obligaciones, pero la pregunta es, ¿realmente ese beneficio que usted le da, el Estado se perjudica o no se perjudica? ¿Ayuda o no ayuda? ¿Sí? Realmente cuál es el efecto, porque si sirvió para ahondar el problema económico, sí, pues entonces estamos hablando de políticas equivocadas, ¿no? Entonces, es un poco para que ustedes vayan teniendo, digamos, un pensamiento crítico, ¿no? En ese sentido, y que evidentemente no nos sorprenda, ¿no? El día de mañana, sí, que hay que decir, bueno, pues hay que hacer una depuración de la cartera del Estado para que los obligados se queden libres. Y fíjense ustedes, yo les digo, ¿no? Siempre les hago mención en todos los cursos en los que estoy, ¿no? Les digo, ¿usted cree que es justo para quienes pagamos los impuestos, ¿sí? Puntualmente, es justo que vengan otras empresas grandes que tengan vínculo con asambleístas o con el presidente o con quien sea y le diga, mándate una ley de remisión para que se me descarguen unas cuantas deudas de la carga que tengo en mi empresa, ¿sí? Para unos pocos. Y eso afecta a una de las condiciones económicas que hablamos también en la política económica, que era la redistribución de la riqueza. ¿Ven? Entonces, tenemos que pensar en esto, ¿no? Porque los principios, ¿sí? Yo les dije, son lo que realmente pesan al final en la balanza de la justicia. ¿De qué justicia? La justicia social.
que también les hablé de la justicia social. ¿Ven? Entonces, fíjense ustedes, puede ser muy facilito y a lo mejor para mí como docente, yo decirles, bueno, ¿saben qué? La remisión y pueden perdonarse las deudas a través de una ley que cumpla las condiciones que dice la ley y nada más. No, tenemos que ver todo el contexto, ¿no? Realmente, porque esto es potestad del Estado, ¿sí? Es el Estado el que va a promover esta remisión y va a motivarla a través de la Asamblea Nacional. La pregunta es, ¿estuvieron bien fundamentadas realmente esas disculpas? ¿Permitieron conservar los empleos? ¿Permitieron conservar negocios? ¿Permitieron realmente que bienes y servicios que puedan demandar los ciudadanos puedan acceder a ellos? Fíjense ustedes, la finalidad no es económica, no es cuánto recibe en salario estas personas, ¿no? Que trabajen ahí, sino si realmente han cumplido los fines que el Estado debe cubrir, ¿ya? Los derechos que tiene el Estado que cubrir, ¿no? Entonces, fíjense que no es fácil el tema del manejo de la política económica, ¿no? Y sobre todo con este modo de distinguir las obligaciones. Bueno, luego tenemos la famosa prescripción, que también la hemos visto en el Código Civil, ¿verdad? Bueno, el paso del tiempo, ¿sí? Puede llegar a ser un castigo para la administración tributaria, ¿ven? Para la administración tributaria, claro, porque la administración tributaria no puede ser ineficiente, ¿sí? Y como decía acá, bueno, puede haber perdón de unas obligaciones que quizás, bueno, están ya al borde de la agonía, que ya no se pueden recuperar, pero tal vez porque caen en prescripción, ¿no? O tal vez para que realmente, digamos, el Estado libere ese peso que se vuelve una cartera que no es recuperable, ¿no? Por eso pienso yo que la justicia, ¿no? La misma este, judicatura, ¿no? A través de los contenciosos tributarios, ¿no? Que están atiborrados de trabajo, igual que los contenciosos administrativos, ¿no? Ya esto parece el cuento del gallo pelón, ¿no? ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Y así. Y entonces, no hay la agilidad procesal, no hay, porque hay muchos intereses, ¿no? Hay gente que quiere caer en la prescripción, en la inactividad, en el aburrimiento que debe tener la administración tributaria, y más aún si cada 4 años va a cambiar de cabeza, ¿no? De dirección, porque le toca al gobierno de turno, ¿no? Entonces fíjense ustedes que hasta en eso debemos ser estratégicos. Por eso la cultura tributaria es uno de los mecanismos muy importantes que debe desarrollarse siempre a través de las políticas públicas que cualquier gobierno venga a proponer. Sí, esa debe ser, digamos, una de las banderas, ¿sí? Que debe de liderar todo plan de trabajo eh, o plan de gobierno, ¿no? Precisamente el tener una cultura tributaria, ¿no? Una cultura de pago. Pero bueno, vamos a retomar entonces el tema de la prescripción. Bueno, ¿cuándo yo podré ver que prescribe, digamos, la obligación tributaria? Me dan 5 años desde la fecha en que fue exigible la obligación tributaria. Ustedes recuerdan que hablé nacimiento y exigibilidad. Sí, pues entonces cuando fue exigible. Aquí, estos 5 años, existe declaración tributaria. Es decir, yo declaro pero no pago. Me dan 5 años para a la administración tributaria, fíjense ustedes, le dan para el ejercicio de la acción de cobro. Es decir, que no caiga en el tiempo muerto 5 años y no hizo nada, ¿no? Y entonces debe de reaccionar con la acción de cobro, ¿no? Luego me da 7 años para quien debió presentar, desde que se debió presentar la declaración, ¿no? Entonces yo les dije, ¿no? La obligación nace cuando yo digo, bueno, ya vengo a declarar, presento mi formulario y pero no pago, ¿no? Ese es el primer caso que les dije, ahí tengo 5 años. En este caso es, yo tengo que presentar al 10 de marzo, no la presento, la declaración, y tampoco hago el pago, ¿sí?
entonces la ley se pone un poco más rígida y dice, habrán 2 años adicionales para que la administración tributaria haga el ejercicio de la acción de cobro. ¿Ya? Entonces, por eso hay que estar muy pendientes, ¿no? ¿Cuándo llega la notificación? Porque a usted le puede llegar al año, al sexto año, ¿sí? Antes de que prescriba. Entonces, ahí, ¡pum!, se suspendió la prescripción, ¿no? Porque hay el ejercicio de la acción de cobro. Entonces ahí dice, ah, ya se acordó de mí el servicio de rentas internas. ¿Eh? Entonces se acordó, qué pena, empezó la acción de cobro, hay una acción por parte de la administración tributaria y obviamente se suspenderá el tema de la prescripción. Pero si corren los 7 años y no hizo nada, entonces dijeron por ahí los chiquitos, ¿no? Lero, lero, se acabó, ¿ven? Es decir, ya no puede reclamar. John se ríe. Muy bien. Luego tenemos también el tema de los convenios de pago, que les dije que era un mecanismo implementado, ¿verdad?, por parte de la administración tributaria para poder facilitar los pagos. Bueno, lo que dice la norma es que si falla en una cuota, sí, inmediatamente pasará al procedimiento de ejecución coactiva. Pero puede ser que la administración tributaria no se dé cuenta, ¿no? Y entonces me tendrá que llevar hacia dónde, hacia los 5 años que hablé en el primer caso. Empezará a correr y ahí operará la prescripción. También me da 5 años para el caso de los actos de determinación. La potestad determinadora que tiene la administración tributaria, que no es otra cosa que poder auditar o revisar el pago de los tributos, ¿verdad? También se hacen mediante una resolución y pueden encontrar diferencias, ¿no? En que le diga al contribuyente, sabe que usted me debe más y se ha quedado, digamos, no me ha pagado todo, ¿no? Bueno, eso se ejecuta a través de una resolución de la Administración Tributaria, ya vamos a ver cómo se hace la determinación tributaria, y asimismo, a partir de la fecha de emisión de esa resolución y su notificación, sí, tómese en cuenta, notificada al contribuyente, pues correrán 5 años también para que, digamos, de corrido, si no haya acción o, digamos, motivación o seguimiento por parte de la administración tributaria, pues entonces podrá caer en prescripción. Y finalmente, se interrumpe la prescripción por cualquier tipo de reconocimiento que pueda hacer el contribuyente de manera tácita o expresa, ¿sí? Y digamos que ahí pues procederá también en el denominado auto de pago, ¿no? Es decir, cuando le notifican el auto de pago, ¿no? En donde le dice, venga y lo invito a que me pague, y si no me paga, pues entonces empezaré a embargarle sus bienes o a rematarle los bienes que pueda tener. Entonces, eso como elementos de la prescripción que son relevantes y qué es lo que nosotros debemos de saber, cuál es el tiempo y espacio, como les dije anteriormente, ¿no? En el hecho generador, para poder ver la exigibilidad y el nacimiento de la obligación tributaria y finalmente el pago de cuándo se pudo hacer y qué ha hecho la administración tributaria para poder perseguir esas obligaciones. Y como último punto, pues tengo lo que son las prelaciones de créditos, ¿no? Por regla general, el Estado siempre será el primero en cobrar. ¿A excepción de qué? A excepción de las pensiones alimenticias, la seguridad social, el pago de derechos de trabajadores o derechos laborales, los créditos o cauciones que estén, digamos, establecidos por la ley, que puedan ser cobrados de manera privilegiada. Entonces, en ese orden, también me dice, bueno, ¿cuándo puede cobrar el Estado si hay obligaciones tributarias, ¿verdad? Con otras entidades también del Estado de administración tributaria. También entonces me pone una jerarquía o una prelación, ¿verdad? Y dice, bueno, los impuestos nacionales serán cobrados primero, luego los impuestos del Consejo Provincial y finalmente los municipales, ¿no? Y así en la escala, ¿no? Es decir, vimos a las entidades especiales administrativas de recaudación de tributos y
a las denominadas empresas públicas que también pueden hacer el ejercicio de la acción de cobro y lo que es el procedimiento coactivo, por lo tanto para recuperar el pago de los servicios que ofrecen como parte de los servicios que ofrece el Estado, ¿no? Entonces, aquí maratónicamente y frente a todo pronóstico, aparentemente estamos terminando bien esta clase del día de hoy, ¿sí? Gracias por permanecer aquí, por estar aquí y aguantar conmigo estos problemas técnicos. Esperamos que la próxima semana sean absolutamente superados y que todo camine bien y vaya bien. Así que, bueno, que tengan un buen jueves, que terminen, no sé si tienen otra clase, pero si tienen otra clase, vayan a clase, pórtense bien y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta Gracias, mañana, abogada. chicos. doctora. Gracias a Hasta ustedes. mañana, doctora. Gracias. Buenas noches, doctora. Bendiciones. Igual para ustedes. Chao, gracias.